En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 20:01, estamos aquí en La Máquina de Pensar en una semana que va a estar surtida. Vamos a hablar de los múltiples caminos de la lectura, de los libros, pero hoy vamos a arrancar La Máquina de Pensar hablando de música. Quiero decirles también, antes de arrancar, un breve mensaje, decirles que el viernes estuvimos en Melo, en Cerro Largos, presentando las dos novelas en esta gira de premios nacionales, de Pensión de Animales y El Inglés, con Martín Bentancor, junto a ahí en la casa de Juana Ibarburú, junto a Andrés Echevarría, junto a Tel Dutra, junto a una serie de personalidades. Por ejemplo, hubo un cierre al final en Melo a cargo de Jorge Burgos, que estuvo muy bien. Es un cantor folclórico muy interesante, no lo conocía, pero realmente me sorprendió su calidad. Realmente quiero decirles que pasamos muy bien, y volver a Melo para mí fue una gran alegría. Radio Uruguay nos sale en Melo, salimos en todo el litoral, salimos allá, pero allá en Cerro Largo escuchan, y eso me lo dijeron mucha gente. Emisora del Sur, que es lo que sale, y bueno, me hablaron de programas como El Truco de la Serpiente de Eduardo Nogareda, o En la Tarde del Sur de Numa Moraes, entre otros, pero varios se acercaron dentro de lo que es el panorama radial. Recibieron las radios del Sodre, las radios de Radiodifusión Nacional de Uruguay, como otra propuesta que valía la pena. De todas formas, decirles que fue muy buena la charla, fue muy buena, muy interesante. Hubo debates, hubo conversaciones, hubo preguntas, y realmente vinimos muy contentos. En lo que es mes personal, pude conocer al fin la Posta del Chuy. No la conocía, ahí desde Melo, está a 13 kilómetros, pero vale la pena, si ustedes pasan alguna vez por Melo, conocerla. También estuve en el zoológico, en el parque que se llama Bioparque ahora, donde increíblemente en medio del zoológico o de ese bioparque está el rancho donde murió don Fructuoso Rivera, falleció ahí. Y bueno, es una cosa muy sencilla, pero uno va a Melo y realmente respira se respira la historia, y se respira sobre todo cierto ambiente que remite a las guerras civiles, obviamente a la presencia del Partido Nacional o de los líderes como Aparicio Saravia o Justino Muniz o Wilson Ferreira, están muy presentes en las calles. Y para mí fue un placer estar de nuevo en ese entorno que fue la casa de Juana Ibarburú, realmente. Y una cosa que no dije, estaba atestada de gente, había mucha gente de pie, no encontraron sillas, digamos. Para nosotros fue un placer poder conversar con ellos, poder conversar ante ese silencio atento, tan inteligente y tan cálido de la gente de Melo. Realmente quería decirlo porque va a ser en esta marcha, en esta gira que hemos hecho, desde yendo a Fray Bentos, a Yun, a Salto, a Bella Unión. El viernes que viene, este viernes, vamos a ir a Paysandú, estaremos cerrando la gira. En toda esta recorrida, Melo, desgraciadamente, es el único lugar donde La Máquina de Pensar no llega, y donde no se va a dar ese feedback, esa interacción que ocurre cuando los amigos después nos felicitan, nos agradecen que pasemos aquí en La Máquina de Pensar las charlas, porque de alguna forma también es darle relevancia en lo que son las pequeñas comunidades literarias del interior, que no nos engañemos. La gente que lucha o que le gusta la literatura, que está en talleres literarios, no es mucha, digamos, ¿no? Estamos hablando de un puñado que de alguna forma mantiene la literatura de calidad como expresión artística. Solamente decirles, por ejemplo, que en Melo no hay librería. Estamos hablando de una ciudad que es muy grande, 52.000 habitantes. Estamos hablando en un departamento que tiene 80.000, 50.000 de los habitantes de Cerro Largo están en Melo, y no hay librería. Hay solamente, estuve hablando con Ana Padilla, que es una amiga, Ana del Pilar Padilla,
le mandamos un saludo para acá si alguien la conoce o la ve, porque ella es lo que se llama una valijera. Valijera es aquella que vende libros sin local, va a tu casa. Ella es la referencia, sobre todo para la literatura juvenil e infantil, y lleva en ese oficio más de 20 años, y realmente es una genia. Pero quiero decir que esa es la realidad en muchos departamentos del interior, ¿no? Incluso en aquellos donde hay librería, no deja de ser una minoría los que nos dedicamos a la literatura, que nos apasiona leer y que nos gusta la literatura como una forma de expresión literaria, como tratar de vivir el mundos que uno no viviría en su vida normal, ¿no? Porque esa es una de las funciones del arte, ¿no? Poder ingresar uno a mundos, a experiencias que normalmente no viviría, ¿no? Pero para eso se requiere una filosofía, se requiere una claridad. Muy bien, se requiere también sobre todo una paciencia y un entrenamiento lector, un gusto por la lectura, algo que no siempre está en estos tiempos ágiles o de vertiginosos. Realmente decirles que fue un placer, y a los que nos están escuchando, que obviamente ellos sí, aquellos que están en Paysandú, decirles que este viernes vamos a estar en la Casa de la Cultura de Paysandú. Para mí, para Martín Bentancor, va a ser un placer estar con ellos, reunirnos, poder conversar de literatura, porque al cabo en estas presentaciones de dos novelas tan diferentes como La pensión de animales y El inglés, lo que ocurre simplemente es que terminamos inevitablemente hablando de literatura, ¿no? De las formas de literatura, y lo bueno es que no estamos de acuerdo entonces con Martín Bentancor, y por el lado local, digamos, como escritor local de Paysandú va a estar Carlos Callavet. Vamos a estar en la Casa de la Cultura este viernes a las 19 horas. Quiero decirles que espero con expectativa, porque de alguna forma va a ser el punto final, supuestamente, de esta gira, aunque ya otra gente, por ejemplo, que yo no conozco, pero de Durazno, nos ha hablado para que vaya, y también de otros puntos del país, pero en realidad lo que estaba planificado era esto hasta Paysandú. Así que, amigos, espero verlos, espero que nos veamos este viernes y poder conversar, y sobre todo poder intercambiar sobre lo que es la literatura, lo que es la forma, los procedimientos, los gustos en torno a este universo que se llama libros, que se llama narraciones, novelas, cuentos, ficción. Ahora, si te parece, Gonzalo, vamos a pasar un tema. Arrancamos con ese tema que estaba previsto. Cierta magia de lo transparente da en el agua, fluyen sentimientos, salen de la piedra dura que ha estallado por amor. En las almas, las edades cuentan siglos y milenios. Fluyen pensamientos, vienen de la planetaria soledad. Cantautora de extensa trayectoria, figura destacada y querida en la movida de la canción de los 70, Vera Sierra va a estar en el auditorio, en la Sala Balso, va a estar tocando este sábado 24 de octubre, va a estar en lo que se llama un ciclo Grandes Solos. Se trata de grandes artistas que están, en el caso de ella va a estar con Carlos da Silveira. Decirle, amigos, que Vera Sierra inicia su carrera en el año 69, su primer larga duración titulado Nuestra Soledad, y 3 años más tarde le publican o edita el disco llamado Simplemente Vera. En el 73 logra en Venezuela el primer premio en el Festival Hispanoamericano de la Canción. Se trata de alguien que tiene obra poética, tiene 2 libros de poesía publicados, Raza de Abismo en el año 1971,
85, Crónica de cornisas en 1982. En el año 87 hace algo que llama la atención, si se quiere, porque se retira a los escenarios, enmudece Vera Sierra y regresa recién casi 15 años después con la presentación de su disco Reencuentro en el año 2001. En ese periodo, bueno, se dedicó a, entre otras cosas, al estudio de la antroposofía, trabajó como bibliotecaria en el Museo Nacional de Artes Visuales y está siendo homenajeada en este ciclo que se llama Solos, Grandes Solos. Son 12 autores que van a estar en la Sala Balso del Auditorio Adela Reta del Sodre. Va a estar este 24 de octubre, a partir de las 20 horas. Obviamente el artista invitado, ya lo dije, es Carlos da Silveira en guitarra, y las entradas están, como ocurren siempre, bueno, en Ticante, Red Pagos, Habitat, boleterías del auditorio. La estamos escuchando. Vera además es colega nuestro, porque tiene un programa en Emisora del Sur que va de los martes de 11 a 12. Se llama, ¿cómo se llama el programa de Vera? Algo que contar, se llama Algo que contar. Fue premio Morosoli en el 2006 a su trayectoria, vasta trayectoria musical, y ella es alguien que aparte ha generado espectáculos teatrales como Juana Tres Voces, junto a Jorge Arbeleche hemos hablado, o Desde el Alma, aquella historia del tango que hacía con Luciano Álvarez, en fin. Vamos a escuchar otro tema. La luz se anima y en la humedad del aire viene esa visita que se mueve tan en equilibrio y no se advierte. Un hombre que camina tan endurecido, en él se pone el sol y esa visita sosegada que da su amor cuando la luz se anima en los colores del jardín. La primera canción que escuchamos al comienzo del programa se llamaba Fluyen Sentimientos. Esta se llama Ángel y Viejo, y Vera Sierra nos va a cantar ahora la canción Ayer. Decirle simplemente que va a estar este sábado, no se la pierdan, a las 20 horas en la Sala Hugo Balso, y ahora nos va a cantar la canción Ayer. Ayer que me viene a buscar, ayer que conoce quién soy, verdad y desatino, y aquel amor mío cuánto me enseñó, ángel de mi laberinto. Ayer, qué nostalgia me da, poblado al que no puedo entrar, mujeres queridas, los hombres que guían, unos y otros son novios de mi fe en la vida. Pronto envejecí y en aquella fuente de la juventud, corazón y mente en su plenitud, no me resistí a ninguna prueba, y lo que yo soy
resultó de aquella ayer que revivo otra vez, ayer que atesoro el pensar, portal hacia el fondo de aquellos caminos. Cuánto agradecí al pensar en ti ayer. Pronto envejecí y en aquella fuente de la juventud, corazón y mente en su plenitud, no me resistí a ninguna prueba y lo que yo soy resultó de aquella ayer que revivo otra vez, ayer que atesoro el pensar, portal hacia el fondo de aquellos caminos. Cuánto agradecí al pensar en ti ayer. Ayer era el tema que nos estaba brindando Vera Sierra, que les reitero una vez más, va a estar este sábado a las 20 horas en la Sala Balso del Sodre. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora le vamos a dar la bienvenida en La Máquina de Pensar al escritor Jesús David Curbelo. Él es un escritor cubano, es poeta, narrador, ensayista, crítico literario, traductor y profesor, todo eso en una sola persona. A Jesús David habíamos conversado bueno, primero que nada, bienvenido. Sí, muchas gracias. Habíamos conversado con Curbelo a propósito de que habías traducido la obra de William Blake. No, pero yo te llamé por Edgar Lee Masters. Por la antología de Spoon River, ¿no? Spoon River, sí. Que es extraordinaria esa antología. Y esa era tu traducción junto con Susana Haug, ¿no? Sí, que es mi compañera. Sí, tu compañera. Después, cuando tuvimos que hablar de William Blake, hablamos con ella, porque estabas ocupado, ¿no? Ella, sí, yo no estaba ni siquiera en la casa y al final ella lo hizo. Yo siempre cuento la anécdota porque Jesús David me dijo: hablen con mi esposa, que es lo mismo. Son una pareja muy preparada. ¿Y ya has venido acá a Uruguay? Mi primera oportunidad en Uruguay. La primera vez que viniste. Porque no salió un libro tuyo aquí que yo nunca... Dos libros. Uno de una antología de poesía que se llama Dialéctica del Silencio. Sí. Que es una antología personal tuya, ¿no? Sí, personal. Que tiene, digamos, que casi toda mi obra hasta una fecha determinada. O sea, hasta principios de los años 2000. Y salió una compilación con los 3 libros de cuentos que he publicado. También eso lo publicó la Universidad del Trabajo de Uruguay. La UTU, sí. Supe, pero nunca los vi los libros. No, porque ellos tienen un proyecto con estos libros que los difunden en determinados países, hispanohablantes, y los mueven de una manera que son promocional, pero a veces no, o sea... No tiene circulación comercial esos libros. Creo que no se venden. Exacto. Y por eso es que, bueno, pero está. Y nosotros, algunos libros, por ejemplo, llegó una vez una antología cubano-uruguaya de poesía, que ese sí lo tuve en mis manos y me lo trajeron, pero los otros no. No, pero yo te los voy a dar. Bueno, no, sí me interesa para conocer tu obra y bueno, y aprovechar que estás por acá. Jesús David Curbelo también no dije, pero sos guionista y tenés un programa de televisión también sobre las letras. Tuve un programa de televisión que yo era guionista y conductor, y que consistía en entrevistar poetas cubanos. Hice 102 programas, entrevisté un conjunto de poetas importantes vivos y otros quizás no tan visibles, no tan conocidos, tanto de La Habana como del interior del país. Fue un proyecto muy interesante porque es una memoria documental que en Cuba al menos no se estilaba mucho hacer. Pero bueno, el proyecto al final caducó porque
cosas de la televisión que a veces es más compleja de lo que uno Sí, quisiera. sí, es ¿no? muy compleja, sí. Y de hecho, en la televisión, no sé por qué, voy a decir un lugar común o un estereotipo, parece que las letras les cuesta entrar, ¿no? O sea, parece que la Sí, literatura cuesta entrar. a mí me costó mucho trabajo colocar ese programa, el proyecto, y ahora estoy haciendo otra cosa que también me costó trabajo, pero la conseguí finalmente, que es un programa que se llama Un Diálogo que Camina, que yo soy coordinador y también doy algunas conferencias, que es una especie de historia de la poesía, de algunos grandes momentos de la poesía. Y es un ciclo de 50 conferencias de 45 minutos. Claro, conferencias, pero con intervenciones, o sea, con mucho material audiovisual. Sí, es más cerca del documental que de la clase. Claro, para que pura. no sea una cabeza parlante, ¿no? Sí, claro, si no es terrible para el espectador. Sí. ¿no? De todas formas, yo lo que leí es que este programa tuyo estaba en un canal educativo también, ¿no? Sí, es que Cuba tiene varios canales y de esos 2 son educativos. Que son canales que están pensados para este tipo de material didáctico. En realidad, este último proyecto de Un Diálogo que Camina forma parte de una cosa que se llama Universidad para Todos, que es un proyecto que dan clases, conferencias de las más disímiles materias allí, ¿no? Desde ha habido técnicas narrativas, ajedrez, economía, psicología, filosofía, y bueno, faltaba un curso de poesía, y después de mucha negociación con la televisión, y es un proyecto que, o sea, yo lo coordino, pero no es ni siquiera un proyecto personal estrictamente, ¿no? Sino que tiene anuencia del Instituto Cubano del Libro, Claro, de la Universidad de La Habana. Y será también para hacer coincidirla con los programas también, ¿no? De educación, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que la enseñanza de la poesía, o sea, en las universidades cubanas, incluso en las carreras de letras, no es tan sólida, ¿no? O sea, a ver, sí se lee, por supuesto, pero los programas tienen grandes vacíos en poesía. Incluso, tal vez por la influencia de la academia norteamericana y francesa, buena parte de la universidad del mundo académico cubano se ha movido más hacia la narrativa, hacia la teoría, y la poesía se ha quedado como un poco desamparada. Y entonces era como un momento oportuno para proponer este programa, porque sí, sirve de, digamos, de refuerzo a los planes de estudio. Genera, digamos, referencias, genera un puente, puede llamar la atención, claro, de autores que no circulan. Yo, una cosa que me sorprendía de tu, digamos, trayectoria, todas tus... Jesús David Curbelo ha publicado novelas, ha publicado libros de cuentos, de ensayos, y sobre todo mucha poesía, muchos libros de poesía, que no los voy a leer porque son muchos. Y lo que me llamaba la atención es que como traductor, que apuntaras en esas 2 ocasiones a Estados Unidos, ¿no? O sea, la pregunta es si al estar en esa área, digamos, Centroamérica, y muy vinculada, ¿no? No, te explico. Incluso es curioso porque en realidad, o sea, el inglés no es ni siquiera la lengua que yo mejor trabajo, ni más trabajo. O sea, yo básicamente traduzco del italiano y del francés. Y he traducido, por ejemplo, o sea, cosas así, a mi juicio, importantes. Hice una traducción de La Vida Nueva de Dante, que salió hace unos años en Cuba. He traducido otros poetas italianos, Aretino, Petrarca. Sí, Boccaccio, ¿no? También. Sí, Boccaccio he traducido fragmentos. Y bueno, de varios poetas franceses. Ahora estoy traduciendo una novela de Georges Bataille, Historia del Ojo, para una edición cubana. Esas son las lenguas que yo realmente me muevo. ¿Qué pasa? Que también he traducido a autores de lengua inglesa, como John Donne, por ejemplo. Y estos fueron proyectos. Lo de Blake, mi esposa le gusta mucho la poesía de Blake, fue un proyecto familiar, ¿no? Y lo de Edgar Lee Masters, las traducciones que circularon en Cuba eran bastante, dejaban mucho que desear. Incluso las había hecho un italiano que hablaba español, y a mí siempre me resultaba un poco incómodo porque por muy bien que uno maneje una lengua extranjera, siempre tiene algunos patinazos que son propios del... Y en general, cuando se traduce, digamos, como una idea general, siempre se traduce a la lengua materna, ¿no? O sea, claro. El italiano debería traducir para Italia. Claro, no para el español. Porque traer algo de otra lengua a la lengua materna, digamos, tenemos
más recursos. Por supuesto. Y otro detalle que te pregunto también es que las traducciones debe ser lo primero que envejece, ¿no? O sea, que de los clásicos, ¿no? Se van desactualizando. Claro, ese es otro asunto, que cada generación tiene casi la obligación de volver a traducir a determinados autores, porque cambia las perspectivas, incluso cambia el idioma que se habla en el país. Sí, sí, sí. O sea, a la vuelta de 40 años, el español de Montevideo es otro, como es otro el español de Cuba. Seguro que después de 40 años con las nuevas generaciones... O sea, van entrando modismos, cosas que... Es vivo, es algo vivo y va cambiando muchísimo. Entonces, o sea, yo siempre creo que cada generación tiene casi el deber de volver a traducir algunos clásicos, ¿no? Y por eso yo trabajo con esos autores tan antiguos de algún modo, ¿no? Pero que siguen siendo muy modernos en muchas cosas. Sin duda, pero también te pregunto, hay una cierta afinidad también, ¿no? O sea, un cierto gusto, entusiasmo, ¿no? Por ejemplo, vi que de Dante, digamos, la vida nueva de Dante, vos planteás que a vos te interesa mucho como poeta, Dante. Sí, realmente me interesa. Me interesa en sentido general la figura y su pensamiento literario y todo lo que hizo como ensayista, como crítico. Y bueno, por supuesto, La Divina Comedia, que es un libro con el cual no me he atrevido porque en verdad que es un trabajo que grande, sí. Incluso me hicieron la propuesta y de alguna manera la decliné, porque es un trabajo espantosamente grande. Sin embargo, ahora, para el año que viene, mi mujer y yo pensamos traducir El Paraíso Perdido de Milton. Claro, cuando el trabajo es entre dos es relativamente más fácil. Cuando si es italiano lo hago yo solo, y de La Divina Comedia para uno solo es una cosa de nunca acabar. Sí, es un viaje. Aparte hay que ver el italiano que se habla en La Divina Comedia, ¿no? Estamos hablando del siglo 1014, 13. Sí, pero curiosamente el italiano es una lengua que quizás no ha evolucionado a igual velocidad que el inglés, que el francés. O que el español, ¿no? Sí, el español es más lento también, ¿no? Las lenguas romances me parece que, salvo el francés, que es como más cosmopolita, y quizás ha evolucionado más rápido. Las otras, el portugués, el italiano, a mí me parece que han ido mucho más despacio en su evolución, ¿no? Pero de cualquier manera es una empresa terrible. Todos esos autores en realidad son los autores que a mí me gustan. Claro, por eso te voy a decir, aparte eso es poesía en general, digo, voy a decir otra generalidad. Yo veo y son poetas de poesía metafísica, ¿no? O sea, William Blake, John Donne, bueno, ahora Dante Alighieri, ni que hablar, ¿no? O sea, La Divina Comedia es un manual de espiritualidad, de metafísica, claro. Aparte de ser una obra literaria importante, ¿no? O sea, sí, por clásico, supuesto. ¿no? Sí, tiene que ver, a ver, yo casi nunca hago eso por encargo, porque trabajar por encargo, una cosa tan compleja como esos autores, me ponen una presión de tiempo que por lo general tengo miedo de no poder cumplir. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Yo elijo los autores que voy a traducir, los traduzco, digamos que como en el tiempo que no estoy haciendo otras cosas, aunque me tomo muy en serio eso, ¿no? Y después, ya cuando tengo el libro listo, empiezo a negociarlo con alguna editorial. Pero esto a mi tiempo y bajo mi voluntad. Sí, aparte me hace gracia porque decís cuando tengo tiempo, y Jesús de David Curvelo no debe tener mucho tiempo con todas las cosas que estás haciendo constantemente. Porque aparte sos director, que hablaremos en un momento, porque eso lo dejo para más adelante, del Centro Cultural Dulce María Loinás, ¿no? Que es yo estuve viendo en internet, son unas instalaciones muy importantes para un centro cultural, ¿no? Sí, y de hecho, director desde hace mucho, ¿no? Hace 5 años. Hace 5 años. De hecho, es el centro de promoción de literatura más importante de Cuba. Ajá. Muy moderno, vi que es muy moderno todo. Sí, es una construcción restaurada donde vivía la autora, ¿no? Era la casa de Dulce María Loinás. Y tiene una zona que es una zona museable, muy, muy pequeña, y bueno, los demás son oficinas del centro. Y el centro tiene varias líneas de trabajo, ¿no? Una, que es la organización de casi todos los premios importantes de literatura del país. ¿De la Casa de América, por ejemplo? No, ese es de la Casa de las Américas. Los que coordina el Instituto Cubano del Libro. Pero ahí está el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, el de Edición, el de Diseño del Libro. Coordinamos también los premios de la crítica literaria y científico-técnica, y un premio que es para autores jóvenes, que tiene dos caminos, digamos. Se llama Pinos Nuevos, por el discurso de Martí famoso de Pinos Nuevos, que tiene un premio literario que es a libros
y una beca que es a proyectos de libro. Y en ese centro que se llama Dulce María Loinás, vos llegás a ser director por tu carrera literaria, obviamente, ¿no? En el país, pero aparte, ¿hay vínculos, hay afinidad con esta poeta? Sí, por supuesto. Nosotros, una parte importante del trabajo del centro es promover la obra de Dulce María Loinás. Claro. Aunque ella tiene una heredera viva que es la que realmente administra sus derechos y tal, nosotros promovemos la Sería obra. bárbaro que en Uruguay se publicara, ¿no? Un libro. Ayer precisamente yo estaba hablando con la ministra de Cultura al respecto, porque es una autora que a lo largo de su obra tiene, digamos, puntos de contacto en alguna zona con Juana de Ibarburu, en otra zona puede tener puntos de contacto con Idea Vilariño. Y es una autora que aquí pudiera leerse con mucha... A mí, yo no la he leído, o sea que estoy hablando sin leerla. Me han dicho también que tiene punto de contacto con Marosa y Giorgio. Sí, también, por supuesto. A partir de un determinado momento... A ver, te explico, porque acabo de escribir un prólogo sobre Dulce María Loinás. Lo tenés fresquito. Porque me pasó que la gente cree, cosa que comento en el prólogo, que yo soy especialista en el tema. O sea, no lo soy. Me pusieron ahí, me pidieron que dirigiera eso por mi labor como gestor cultural y tal, pero aunque aprecio mucho su obra, no me he dedicado a estudiarla, salvo ahora que publiqué este ensayo, ¿no? Que va a ser el prólogo a un libro de versos que va a salir. Pero esta es una autora que, aunque parece a primera vista una autora muy conservadora, incluso la crítica alguna vez la miró así, en el fondo es una autora muy subversiva desde el punto de vista literario. Y a partir de un determinado momento, ella empezó a escribir poesía en prosa nada más. Y tiene 2 libros, uno que se llama Poemas sin nombre y otro que se llama Poemas náufragos, que son unas cosas muy híbridas entre la poesía y la prosa. Sí. Es ese camino que es... Que ahí pudiera tener puntos de contacto con Marosa. Y bueno, Marosa en un momento, digamos, escribió siempre prosa poética y de hecho cuando escribió hasta una novela era prosa poética. Bueno, Dulce María tiene una novela que ella misma la autotituló. La novela se llama Jardín y tiene un subtítulo que se llama Novela lírica. Muy bien, aguantamos un poquito, Jesús David. Vamos a una pausa, amigos, y después volvemos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el poeta, narrador, ensayista cubano Jesús David Curbelo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Jesús David Curbelo, él es poeta, narrador, ensayista y crítico literario, traductor. A Jesús David estamos hablando de la traducción, pero porque es otra forma de hacer literatura también, ¿no? Sí, por supuesto. Es otra forma de generar, de nutrirse del artista, ¿no? Decís en un momento, en una entrevista que te hicieron, de que para vos de todos estos rubros literarios, estos géneros, te sentís esencialmente un poeta. Sí, básicamente. Porque digamos que la poesía es la forma para mí de... La primera en la que me acerqué a la literatura, ¿no? En la literatura, no como lector, sino ya como escritor, como creador, sí. Y la poesía ofrece una manera de mirar la realidad que a mí me parece muy interesante, aunque por lo general cuando yo escribo narrativa trato de que no sea una narrativa lírica, ¿no? Sino que cumpla, digamos, algunos patrones que a mi juicio tienen los textos narrativos. Sí. Pero igual creo que todo entra en el gran saco de la poesía con mayúsculas, ¿no? Todo. ¿Crees que la poesía no está solamente en los libros con versos, sino no, yo creo que la poesía al final es toda la propuesta, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que Tolstoy, por ejemplo, es un poeta, porque la manera de pensar y de hacer La Isla Paz tiene más que ver con un gran poema épico, lo que está en prosa, ¿no? Bueno, alguien dijo que en el siglo XX los grandes escritores, los grandes narradores, lo que hacían es sacar recursos de la poesía y llevarlo, ¿no? Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Claro, recursos poéticos y aplicarlos a la novela para darle otro sesgo, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho, aunque yo me muevo en otros géneros, por ejemplo, como crítico casi no trabajo la narrativa. Pero digo, esos prólogos que haces... Casi siempre son de poesía. Pero es un trabajo crítico, siempre. Sí, pero casi siempre en el territorio de la poesía. Sí. No exclusivamente. También ahora acabo de publicar un libro que son como misceláneas de reseñas, semblanzas, cosas que he ido como
ese tipo de libro que no tiene un género definido, y reuní todo el material que había ido publicando en la prensa a lo largo de una década más o menos, y lo puse en forma de libro, ¿no? Y ahí hay también, o sea, hay reseñas a libros de ensayo, a novelas, libros de cuentos. Uno de tus libros tiene este título, Otros cuentos de amor, de locura y de muerte, ¿no? Eso es una referencia clara a Horacio Quiroga. Sí, ese libro, que precisamente se publicó acá en Uruguay, tiene una edición cubana anterior. O sea, antes de aparecer la posibilidad de publicarlo en Uruguay, ya se llamaba así la compilación. Es que, de alguna manera, a mí me interesa mucho, me interesó en su momento y me sigue interesando, ¿no? La propuesta de Quiroga. Hay cuatro narradores uruguayos que a mí me interesan mucho. Uno es Quiroga, el otro es Felisberto, el otro es Onetti y el otro es Lebrero. O sea, autores que yo he ido leyendo a lo largo de mi vida y con los cuales tengo cierto vínculo. Pero bueno, en el caso de Quiroga, ayer se presentó el libro aquí en la feria, Courtoisí decía que es una especie de salir de Quiroga para apartarse de él, ¿no? Pero bueno, hay también un homenaje y muchos guiños con la estética de todo Quiroga, o sea, del Quiroga de los primeros cuentos hasta el Quiroga más cinematográfico. Y si yo te preguntara a Felisberto, ¿qué le ves a Felisberto para Es que a mí me interesan mucho, por ejemplo, esos personajes atormentados, un poco enloquecidos con asuntos pecaminosos, entre comillas, como puede ser el protagonista de Las Hortensias, por ejemplo, o... obsesiones, ¿no? Con sí, obsesiones, ¿no? Exacto, o sea, sí. Generalmente son personajes, los de él, protagonistas con una obsesión o varias obsesiones que se van develando a lo largo del texto, porque tampoco sabemos que... Sí, pero esas atmósferas en que uno no sabe bien si son... o sea, que yo les llamo desrealizantes, ¿no? Que la realidad se te escapa un poco, a mí me interesan mucho. No tanto para mí como narrador, aunque las uso, sino como lector, ¿no? Y a mí me gustan los autores raros, ¿no? O sea, y aunque son autores ya canónicos, fueron muy raros en su momento, ¿no? Bueno, tanto Quiroga como Felisberto. Sí, Uruguay aparentemente tenemos esta Armonía Sommer, también hay otros sí, en realidad, a mí me da la impresión, así mirándolo desde lejos, que en Uruguay lo normal es ser raro. Sí, sí. Porque igual Onetti lo es también de alguna manera. Sí, sin duda. Y Lebrero también es raro. Bueno, Lebrero, sí, sin duda. O sea, incluso en las dos grandes etapas, no sé, estas atmósferas de la trilogía que son extrañas, ¿no? Y bueno, el Lebrero son muy accesibles también. Sí, lo son. Porque yo recuerdo cuando leí la primera de la trilogía, me acerqué a ese libro pensando que, bueno, esto va a ser onírico, surrealista, complejo, esa idea que uno tiene, y le dije, es fresco como una lechuga, ¿no? Sí, es muy fácil de leer también. Y un amigo mío que se negaba a leerlo, en un momento, en un veraneo, me pidió libros, entonces le di esos, y los agotó todos, y lo que me dijo son libros que se leen solos. Es cierto, gran facilidad. Sí, pero al mismo tiempo son libros que tienen una especie de situación fantástica, de fondo, y que tienen también, al menos estos tres, ¿no? El lugar, la ciudad y París. Perdón, hay un ensayista que no he leído el libro, ¿no? Él es uruguayo, pero vive en Buenos Aires, se llama Gustavo La Espada, que plantea que Felisberto, él dice que hay un gran equívoco, siempre se lo trató como un escritor fantástico, y él dice que lo que hace es poesía, que en realidad hace poesía en la narrativa, está haciendo con un sesgo poético, mirando el mundo. Sí, La Espada es un ensayista que ha trabajado mucho este asunto de los cuentos así, de esta rareza, ¿no? Sí. De la anticanónica prosa y actitud incluso ante la literatura que tenía Felisberto, ¿no? Muy difícil, sí. Felisberto dice que él desconfía de todos aquellos que en cuestiones literarias sepan mucho, claro y seguro. Sí, pero es cierto. Porque él quiere escribir no solo de lo que se sabe, sino de lo que no se sabe, ¿no? Y lo dice. Al final resulta más interesante, ¿no? Por eso es que... Y ese es un elemento muy poético, ¿no? Escribir de lo que no se sabe. Sí, por supuesto, porque esa cosa de lo inefable siempre es muy provocadora, ¿no? Claro. Y efectivamente los cuentos de Felisberto siempre, aunque son muy seguros desde el punto de vista narrativo, como técnica,
también a nivel atmosférico, digamos, se mueve en esa inseguridad, ¿no? Que a Sí. veces uno no sabe bien a dónde va, Una ¿no? incertidumbre, sí. Sí. Es lo contrario, Felisberto, digamos, de los autores, por ejemplo, Onetti, por poner un ejemplo, o otros grandes autores, que lo que te brindan es, te hablan desde lo alto y brindan seguridad. Este es el relato y hacia allá vamos, ¿no? Sí, sí, claro. Felisberto parece que está al mismo nivel o un poco más bajo que el lector diciendo, no sé para dónde vamos. Sí, sí, pero eso es uno de sus grandes atractivos también. Claro. No sé, en las hortensias mismas, el balcón, el caballo perdido. Al final todo Felisberto tiene esa Sí. esa magia, ¿no? De lo desconocido que vamos a tratar de descubrir. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, de Onetti también, ¿te gusta Onetti? ¿Lo has leído? ¿Te Sí, interesa? Onetti me gusta, el Onetti novelista me gusta mucho, pero también me gusta mucho el cuentista. Sí, también, eso me gusta. Que es Sí, incluso un autor quizás menos célebre en alguna zona, pero que a mí, te digo francamente, casi lo prefiero al novelista. Sí, tiene cuentos, tiene un volumen de cuentos extraordinarios. Aunque claro, o sea, Junto a Cadáveres y El Astillero me parecen dos grandes novelas, Sí. incluso El Pozo, la primera época. Pero esa cerrazón, esa tragedia existencial de los personajes de Onetti es fabulosa también. Sí, él dice en un momento que leer El Astillero, dice que el libro El Astillero es como ponerse una gabardina mojada en un día de lluvia. Sí, pesado. sí, claro, pero Algo es que pesado, sí, esos personajes que no salen de su angustia, de su, digamos, pérdida existencial. Después perdona que te estoy hablando de los títulos porque yo no he leído tu obra, pero igual en los títulos también dicen muchas cosas. 3 tristes triángulos, ¿no? Ahí hay una referencia clara a Cabrera. A Cabrera Infante, claro, ¿no? Sí. Sí, pero a ver, Cabrera Infante es un autor que a mí me marcó mucho porque yo leía a Cabrera Infante siendo un joven, ¿no? Sí. Tendría 18, 20 años, estaba en la universidad. Cabrera Infante durante un tiempo, por su postura política y tal, no era un autor que se manejara mucho en la academia cubana y tal. Y a mí me resultó fascinante lo que hacía Cabrera Infante con el español de Cuba. O sea, tanto, no me interesaba lo político, o sea, me parecía una coyuntura, los asuntos políticos. Pero lo que esas novelas hacían, sobre todo Tres Tristes Tigres, con el español de Cuba y con las posibilidades de la novela, estamos hablando de una novela de los años 60 y tantos, ¿no? Que bueno, a ver, también estaba en la atmósfera del boom. Sí, tiene un estilo miscelánico, ¿no? De miscelánea, ¿no? Sí, pero de el problema es que precisamente en ese momento lo que se estaban escribiendo eran las macronovelas, claro, o sea, Paradiso, Cien años de soledad, Rayuela, sí. La región más transparente, La ciudad de los perros, Yo el Supremo, que quizás un poquito después, no estoy muy claro ahora, pero eran esas mega narraciones, universos cerrados en sí mismos. Sin embargo, lo que me resultaba tentador de Cabrera Infante era que era como que es una literatura que de algún modo anuncia lo que va a venir después. Porque es una especie de juego, ¿no? Sí, de juego y el tema de la jerga local, digamos. Lo que hace con el idioma. Y aparte local. cuando lo increíble que lo hace también para ser crítico de cine, eso es sorprendente también. Tiene un sí, libro. Él tiene ese libro, no sé si se conoce, Sí, yo lo que tengo. se llama Un oficio del siglo Un XX. oficio del siglo XX, un libro extraordinario. Es muy bueno ese libro. Se llama Un oficio del siglo XX porque el cine es un arte del siglo Claro, XX. claro. ¿no? Ese es un libro, bueno, por lo menos en Cuba es un libro raro, ¿no? Porque se publicó a principios de la revolución y después no se ha vuelto a publicar. Muy lúcido, por ejemplo, cuando habla de Hitchcock, y aparte estamos hablando de críticas que hacían en el momento que salían las películas, digamos, ¿no? Es muy fácil decir ahora que Hitchcock es un genio, que decir que, por ejemplo, dice que Vértigo es de las mejores películas, y después la crítica... y después tiene muchas cosas fragmentarias. Yo me acuerdo de un libro que ahora no me acuerdo, que él estuvo vinculado en Francia a Truffaut y a los rodajes, entonces cuenta... siempre con un sentido común muy fuerte, ¿no? Como desmitificando todo, ¿no? Como si estuviéramos hablando, como estamos hablando ahora nosotros dos, ¿no? Es muy desmitificador. Entonces dice, por ejemplo, en un momento habla del cine de Truffaut, dice, todo el cine es un caos. Incluso un caos sin orden, dice. Sí, claro. Es sorprendente, ¿no? Y también vos mencionás a otros autores, como por ejemplo Miguel Hernández, o mencionás también me llamó la atención, ¿cuál fue que me llamó la atención? A Miguel Hernández, obviamente no, que citás también a Vargas Llosa, eso también a García Márquez, a Vargas Llosa, sí, como porque afinidades.
mi primera novela, que se llama Inferno, que obviamente es un juego entre Dante y Lesámaga, ¿no? Por Paradiso. Es una novela que está montada sobre la parodia, ¿no? Y ahí juego o trato de jugar con los estilos de los grandes maestros del boom, ¿no? Ajá. Y voy jugando con Carpentier, con Lezama, con Vargas Llosa, que eso también es algo que hace Cabrera Infante en Tres y Tigre, ¿no? Sí. Vale. Y otra cosa que hace Cabrera Infante es agarrar, que eso hay un libro de Galeano, el primer Galeano, que es muy similar también, que se llama Días y Noches de Amor y de Guerra, que es tomar cosas de su vida privada, íntima, ¿no? Y casi ofrecerlas directamente, ¿no? O sea, le cambia un poco el nombre al protagonista. Sí. También también he hecho ese tipo de cosas autorreferencial, ¿no? Después ya me moví hacia otras zonas, ¿no? Incluso mi novela más reciente, que se llama Cuestiones de Agua y Tierra, que es una novela un poco rara, porque transcurre en Italia, y es más ensayo que novela, ¿no? Porque los personajes van razonando sobre la cultura italiana y sus vínculos con la política. Claro, tiene una trama, digamos, que uno puede seguir, ¿no? Pero mucha gente me dice, en realidad lo que más me ha gustado de tu novela es la parte de los ensayos, sí, ¿no? La parte que la propia narrativa. Bueno, había un poeta también que se hacía esto, ahora, bueno, Severo Sarduy, ¿no lo hacía? Sí, también cubano. O sea, no es cubano, ya sé, sí, pero que hacía eso, que a veces eran mejor las reflexiones eruditas, ¿no? Que el propio avance. A mí me interesa ese tipo de literatura, ¿no? Que se mueve en esas zonas, digamos, menos convencionales. Incluso la mezcla entre géneros me parece muy provocadora. Bueno, eso también es un enfoque poético, ¿no? Sí, claro. Yo, ¿no? De romper las aduanas literarias. Y decime, ¿y en el caso de Miguel Hernández? Bueno, en el caso de Miguel Hernández, el libro salió el año pasado, aunque es un libro que está escrito en el 2010, que era el año del centenario del natalicio de Miguel Hernández. Por esas cosas que tiene a veces la sociología literaria. En la industria editorial. Sí, no lo pude publicar en su momento y lo publiqué después. Tiene 2 ensayos, es un libro compuesto por 2 ensayos. Un primer ensayo que yo creo que era un ensayo que Cuba le debía a Miguel Hernández, porque en Cuba ha pasado una cosa muy curiosa con Miguel Hernández, ¿no? Que el Miguel Hernández que más se conoce quizás es el que menos me gusta a mí, que es Miguel Hernández, poeta político. El de la, digamos, sí, cerca de la Sí, Viento del Pueblo, El Hombre Acecha, esos libros. Sí. Y yo lo que hago es tratar, o sea, la base del ensayo es cómo Miguel Hernández fue usando, o sea, era un poeta muy raro en un sentido, ¿no? Que era un poeta absolutamente moderno desde el punto de vista conceptual, sí. Y sin embargo formalmente siempre se mantuvo muy cercano a la poesía medida, rimada, cosas que ya la poesía del siglo XX estaba desechando de manera general. Y entonces trato de explicar por qué, ¿no? Cómo yo lo entiendo. Y a partir de ahí pues hago varias relecturas de su poesía y recoloco algunas cosas que a mi juicio eran de esa manera. Ese es el primer ensayo, que es un ensayo más o menos largo. Y el segundo es un ensayo que trata de mirar la influencia de Miguel Hernández en la poesía cubana, sus vínculos con los poetas cubanos a partir de 1950 hasta nuestros días. Sí, bueno, en ese sentido debe haber muchos, ¿no? Debe haber muchos vínculos, debe haber muchos puentes, ¿no? Supongo yo. Es curioso, pero no tanto. Es curioso, pero no tanto. Bueno, nada, David Jesús Curbelo, estamos llegando al final de la charla, que obviamente era como para arrancar esto, no era para precalentar los motores, pero bueno, vamos a seguir de alguna forma comunicados vía teléfono. Sí, como no, en algún momento te estaremos molestando cuando hablemos de, por ejemplo, de Dulce María Loinás o de otros escritores que queremos de alguna forma, o de John Donne, por ejemplo. Nunca hice una semana acá, nunca hicimos una semana dedicada a John Donne, ni a Dante, mira, a Dante tampoco. Bueno, pues no hay ningún inconveniente. Si quieres, pues perfectamente me llaman. Yo encantado. Última pregunta, Lebrero, ¿qué te sorprendió de Lebrero? Porque estamos hablando de un escritor, de todos estos que hablamos, quizás el más reciente, ¿no? De descubrimiento internacional más reciente. Sí, Lebrero fue un descubrimiento también reciente para mí. Del siglo XXI, digamos. Sí. Lo que pasa es que ya llevamos 15 años. Sí, claro. Yo creo que el único trabajo académico que se ha hecho en Cuba sobre Lebrero, yo fui el tutor de esa tesis en la Universidad de La Habana, que es una tesis sobre el neofantástico o no,
más bien no, se trata de demostrar que no es eso en la trilogía. La trilogía. Y es un análisis de las 3 novelas, de las teorías del neofantástico, una tesis que está bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me fui relacionando con sus libros, los fui buscando, pidiéndoselo a amigos, tratando de descargarlo de internet. Sí. Y es un autor que me fascina en todas sus variantes. O sea, tanto el autor ese de la trilogía, como la autoficción, como el autor del Discurso Vacío, de El Diario de un Canalla, la novela luminosa, que es otra cosa, pero que también me parece muy bueno. Sí, quizás lo que más, ganó éxito, sobre todo en Buenos Aires, que es muy querido, es esta última vía y no la anterior, la trilogía involuntaria. Pero es un escritor que realmente... No, y a mí me parece que es un escritor que a pesar de que ya está bastante difundido, por ejemplo, en Cuba es un escritor muy desconocido. No, pero mirá que hay muchos lugares, en España también. Jesús David Curbelo, gracias por estar acá. No, gracias a ti por este espacio y por la amena conversación. Perdona por este final medio abrupto, pero bueno, digamos, a los amigos que nos están oyendo, les va a interesar seguramente para futuras charlas, ¿no? Sí, un placer. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Esto ha sido todo. Hasta mañana.